Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la segunda semana de tiempo ordinario, y en este día en la iglesia, particularmente aquí en Estados Unidos, se celebra el día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. Día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. Ya diremos algo en torno a este día de oración en la sección de reflexión. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuando que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero, de hecho, Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice: Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, el hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 84 y el responsorio es: Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12, que después llamó apóstoles, para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago,
y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes comentemos un poco acerca de este día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. Es un día que la Iglesia, particularmente aquí en Estados Unidos, ha seleccionado para que como comunidad, como Iglesia, pues hagamos conciencia pues de la situación de los niños indefensos pues que son abortados. Pero yo creo que es un tema no solamente delicado, sino también complejo, que a veces lo reducimos a palabras y conceptos que no hacen justicia a la realidad que se vive bajo este tema, ¿no? Y yo diría que tampoco la criminalización del aborto es una respuesta compasiva, misericordiosa y justa. Yo creo que Jesús en los evangelios nos ofrece otras perspectivas de cómo hemos de enfocar un tema como este, ¿no? Y simplemente criminalizar el aborto y a las mujeres que escogen el aborto, pues yo creo que a últimas no es la solución para este tema, ¿no? Desde los años 80 sabemos por las estadísticas que el aborto viene disminuyendo, pero que ha aumentado entre las familias pobres y las mujeres pobres, ¿no? Lo cual hace resaltar preguntas muy interesantes, ¿no? Y serias. Por ejemplo, ¿qué es lo que motiva a una mujer para escoger el aborto, ¿no? Y las respuestas yo creo que son más complejas de cómo las pintamos, de simplemente decir de que es una inconveniencia, de que tiene otras prioridades por encima de la vida de esa criatura. No, yo creo que hay otras situaciones más complejas que deben de ser estudiadas y también que deben de ser argumentadas de una forma honesta y no simplemente de gritarnos de cara a cara contra los que están a favor del aborto y en contra de los que están a favor de la vida, ¿no? Yo creo que son palabras y expresiones muy simplistas que no revelan la complejidad del asunto este. Y también otro punto yo creo que merece reflexión es de que muchas veces en el tema de la protección legal de los niños no nacidos, pues a veces simplemente nos preocupamos solamente del nacimiento de estas criaturas, ¿no? Lo cual yo creo que es obvio y lógico de defender. Pero ¿qué pasa después de que nacen estas criaturas? ¿Nos preocupamos por el bienestar de ellas socialmente? ¿Nos preocupamos por la salud física y mental de estas criaturas? ¿Nos preocupamos por la educación de ellos? Porque también tenemos este gran problema, particularmente aquí en Estados Unidos, de que tenemos las cárceles y las prisiones repletas particularmente de hombres, pues que no han recibido una formación ni educacional ni humana y que ahora los estamos metiendo a las cárceles y a las prisiones, ¿no? También esto está comprobado por muchos estudios que tenemos las cárceles y prisiones repletas de personas, hombres y mujeres con problemas psicológicos y emocionales, lo cual dice de que como sociedad no hemos dado una respuesta a la necesidad de la salud, tanto física como mental. Y ahora nos justificamos con meterlos en cárceles y prisiones, ¿no? Así que yo creo que este tema de la protección legal de los niños tiene que ser llevado más allá del nacimiento de estas criaturas, ¿no? Yo diría, pues, ¿dónde están las campañas
Así como hacemos campañas para la protección legal de los niños no nacidos, ¿dónde están las campañas para un mejor bienestar para estos niños que estamos protegiendo? ¿Dónde están las campañas para las campañas de salud mental particularmente, para que estos niños que promovemos su nacimiento y que protegemos sus vidas, pues tengan un mejor porvenir, de que tengan un futuro, ¿no? ¿Dónde están las campañas para promover una mejor educación, para que tengan un futuro más amplio, con más posibilidades, ¿no? Así que yo creo que muchas veces estas campañas son muy simplistas y no enfocan la totalidad de la dignidad de la persona y simplemente nos conformamos con salvar la vida. Y yo preguntaría, ¿salvarla para qué? No sé, a veces pienso que quizás es mucho más cruel que le salvemos la vida y después no la protejamos después. No le proveemos un mejor bienestar de vida o salud física o mental, particularmente mental, ¿no? O una educación para un mejor futuro, ¿no? Y particularmente cuando hoy sabemos las estadísticas de que la mayoría de las aborciones se llevan a cabo entre familias pobres y mujeres pobres, ¿no? Los cuales requiere y exige no solamente una concientización, sino también un estudio para responder más honestamente a esta situación. Así que salvar y proteger legalmente a los niños no nacidos, definitivamente. Pero al salvar esas vidas también tenemos la tremenda responsabilidad de proveer un futuro, un bienestar y particularmente una salud mental y emocional para que después no estemos llenando las cárceles y prisiones precisamente de estos niños que hemos salvado, pero que después nos hemos olvidado de ellos, que no le hemos proveído abierto oportunidades para la vida misma que les hemos salvado, ¿no? Así que, hermanos, en esta campaña de oración por la protección legal de los niños, yo creo que hay mucho de lo cual tenemos que hacer conciencia, ¿no? Y no simplemente conformarnos con salvar la vida, sino que después, si salvamos esa vida, tenemos la tremenda responsabilidad después de ayudar a que esa vida, crear programas, crear programas de salud, de educación, de formación, para que esas vidas tengan un futuro y no terminen simplemente en la criminalidad o en las cárceles, ¿no? Así que les ofrezco esto simplemente como una extensión de este día que la Iglesia ha reservado para la protección legal de los niños no nacidos. La primera lectura de hoy, que viene de la carta a los Hebreos, pues continúa esta reflexión de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, sacerdote eterno que intercede por nosotros en la presencia de Dios Padre, ¿no? Y nuevamente eso es un tema que ya lo hemos visitado varias veces en las primeras lecturas de la carta a los apóstoles y quizás ¿por qué hace tanto énfasis este autor de la carta a los Hebreos de este tema, ¿no? Repito, y ya lo he mencionado un par de veces, de que el autor de esta carta escribe esta carta a esta comunidad de judíos cristianos, o sea, hebreos, porque está viendo un retractarse, un rechazo, un regresar a lo antiguo de algunos de esos miembros de esta comunidad. Y este autor, pues, forma diferentes argumentos para decirle por cómo van a rechazar lo que se les fue dado, cómo van a regresar a algo inferior de lo que han recibido, cómo van a rechazar una alianza más perfecta que la que se tenía antes, ¿no? Y este es parte del argumento que el autor está haciendo en esta lectura. Dice, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente que el ministerio de los sacerdotes levitas que llevan a cabo a su ministerio en el templo de Jerusalén. Cuanto Él es el mediador de una mejor alianza, la mejor alianza comparada a la que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando los saca de Egipto y por medio de Moisés les da la ley que afirma esta alianza que Dios hace con su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿no?
fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Así que aquí el autor de esta carta nos está diciendo que lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo es una segunda y mejor alianza. Y nos está diciendo que la alianza previa, pues, era imperfecta, tenía sus defectos, particularmente porque el pueblo de Dios la había rechazado prácticamente, ¿no? Entonces, lo que Dios ha llevado en Jesucristo es una alianza llevada a cabo en la ofrenda de sí mismo por nosotros, ya no en ofrendas de animales, sino en la ofrenda de Dios en Jesucristo, que se ofrece a sí mismo por nuestra salvación. Así que es una alianza más perfecta que la anterior. Dice, no habría habido lugar para una segunda alianza, pero de hecho Dios la encuentra imperfecta. La primera, cuando reprendió a los israelitas, que les dice, y aquí ahora el autor está citando al profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34, cuando dice, se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Aquí Jeremías está haciendo un resumen de la alianza que Dios hizo con su pueblo en ese trayecto de Israel a la tierra prometida, y cómo el pueblo de Israel pues ha sido infiel y había rechazado en gran parte esa alianza que Dios había hecho con su pueblo. Dice, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva. Y ahora aquí Jeremías describe la nueva alianza que Dios hará con su pueblo. Voy a hacer con la casa de Israel, voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones, ¿no? La previa alianza fue grabada en piedras, que después las famosas tabletas donde se grabó la ley como símbolo del pacto y alianza que Dios hizo con su pueblo. Y son estas tablas donde se graba la ley, lo que era el símbolo de la presencia de Dios en el arca que Israel guardaba, dentro de la cual guardaban estas tablas de los mandamientos, donde queda establecido la alianza entre Dios y su pueblo. Pero ahora Dios, en vez de grabarlas en piedra o en tablas, las grabará en lo más profundo de nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí Jeremías está hablando de algo más íntimo, está hablando de algo más, podemos decirle, más del Espíritu. Y esto es algo que después en el Nuevo Testamento se trabajará, ¿no? De cómo el Espíritu que Dios nos da, pues es el Espíritu que no solamente que nos llama, sino también que nos ilumina y que nos guía. Es esta experiencia en la cual el encuentro con Dios es la fuente de esta nueva vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo, y ya no simplemente una ley externa, una ley a rajatablas. La nueva alianza será marcada por el Espíritu que se nos dará y que también pues nos guiará. Por eso dice después el profeta Jeremías, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos, ¿no? Y aquí, aunque no menciona el Espíritu de Dios, está hablando acerca del Espíritu que se nos da por medio de nuestro bautismo y confirmación, el Espíritu de vida de Cristo mismo que se nos da para
guiarnos, iluminarnos y también sacudirnos y recordarnos a qué es lo que nos llama Dios, ¿no? Es el mismo espíritu que también Dios ha dado a la iglesia para guiarla, para protegerla y también para reprenderla y sacudirla. Dice, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Y termina la lectura de hoy diciendo, conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera. Así que le está diciendo el autor a sus interlocutores, si Dios va a hacer y ya hizo en Jesucristo esta nueva alianza, entonces la alianza antigua pues queda nula en cierta manera, queda atrás. Y entonces la conclusión es, entonces, ¿por qué ustedes que están a punto de rechazar lo que se les fue dado en Jesucristo quieren abandonar esta alianza más perfecta, más completa? ¿Por qué quieren regresar a lo antiguo? ¿Por qué quieren regresar al sacerdocio levítico que simplemente es una sombra del sacerdocio eterno de Jesucristo que está a la derecha del Padre, ¿no? Y este es el argumento fundamental que el autor de esta bella carta está haciendo, dirigiéndose a estos judíos cristianos que se encuentran en una crisis de si se mantienen fiel al cristianismo o si regresan a lo previo que han abandonado, que han dejado, ¿no? Dice, Dios declara antigua la primera y lo que es antiguo es envejecido, está próximo a la desaparición. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Aquí tenemos el llamado el escoger de Jesucristo a su grupo íntimo y cercano que después se compromete a formar para después mandar como extensión de sí mismo en esta misión que Dios le ha encomendado de anunciar el reino de Dios, y como testimonio de esta realidad de que el reinado de Dios ya está presente, pues entonces también les da el poder de sanar y de expulsar a demonios. Dice, en aquel tiempo Jesús subió al monte. Esta descripción de que Jesús sube al monte es un detalle muy interesante, porque en el monte es donde ocurren los encuentros con Dios. Por ejemplo, Moisés tiene ese encuentro con Dios en el monte. Elías tiene su encuentro con Dios también en el monte. En la transfiguración, Jesús tiene uno de los encuentros con Dios en el monte. También cuando en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús da el sermón de la montaña, que es el núcleo del sermón del Evangelio de Mateo, pues lo hace en la montaña, ¿no? En el monte. Y aquí Jesús, antes de escoger a su grupo íntimo, a sus discípulos que él formará y después mandará como extensión suya, pues también sube al monte. También es en el monte donde Jesús, en varias partes de los evangelios, se nos dice que sube para orar, para estar en oración con Dios. Así que el monte, cuando salga la mención del monte, siempre tenemos que recordarnos que el monte es el lugar de encuentro con Dios, ¿no? Así que Jesús, dice el evangelio, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso. Otro detalle muy interesante, sabemos de que en torno a Jesús había una gran multitud, y de esta multitud, de toda aquella gente que lo seguía, con diferentes necesidades, con diferentes motivaciones, pues Jesús escoge a 12, que ya pasarán a ser parte de su grupo íntimo, con quien después compartirá enseñanzas, compartirá formación para después mandarlos, repito, como extensión de su misión. Dice, y ellos lo siguieron. Después dice, constituyó a 12, a quien después llamó apóstoles, para que se quedaran con él,
para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Aquí esta descripción, después de que dice que constituyó a los 12 y que después los llamó apóstoles, lo que viene después, que se quedaran con él para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios, es prácticamente la definición de lo que es un apóstol. ¿Por qué es un apóstol, por ejemplo, en diferencia a un discípulo? Un discípulo viene siendo como un estudiante, aquella persona, hombre y mujer, que se pone en la posición a los pies del maestro para ser formado, para ser educado, ¿no? Y un discípulo es aquel quien se somete a la enseñanza de alguien más importante o más sabio que él o ella, ¿no? En los evangelios tenemos, por ejemplo, a los discípulos, a los 12 que son discípulos y después pasan a ser apóstoles. También hay otro gran número de discípulos que están en torno a Jesús. Entre ellos también hay mujeres, por ejemplo, María, la hermana de Marta y hermana de Lázaro. Cuando Jesús está en casa de ellos, está en la posición de una discípula a los pies del maestro, cuando Marta se enfada porque ella está atendiendo a la gente y María está escuchando al Señor. Pues María en esa situación está como discípula, ¿no? Lo cual es un detalle muy interesante e importante de saber que no solamente hombres estaban como discípulos en torno a Jesús, sino también mujeres, ¿no? Y después dice así que un apóstol es alguien que es llamado, formado, para después ser mandado como embajador, como representante de aquel que te ha llamado, que te ha formado y ahora eres una extensión de él, ¿no? Y es lo que estas palabras prácticamente definen el significado de apóstol. Se quedaron con él porque él los llamó y que se quedaron con él también es parte de la formación que Jesús les da. Y después, para mandarlos a predicar, aquí está la misión que Jesús les da como extensión de la suya. A predicar y para darles el poder de expulsar a los demonios. Así que la misma misión de Jesús de ¿predicar qué? El evangelio del reino de Dios, o sea, la inauguración de este reino en Jesucristo mismo y después para expulsar a los demonios o sanar a las personas como testimonio de que este reino ya está activo y presente entre nosotros, ¿no? Y continúa el evangelio diciendo, constituyó entonces a los 12 y ahora se nos da el nombre de los 12 apóstoles que Jesús escogió entre la multitud de discípulos y otras gentes que venían detrás de él. Dice a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges. Parece que estos dos hermanos Juan y Santiago eran de personalidad fuerte. El hecho de que les dio este nombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, de que quizás eran muy apasionados, de que quizás eran impulsivos, de que quizás se encendían fácilmente tanto de pasión por el evangelio y por querer responder a la situación. Tenemos el caso cuando Jesús va por la región de los samaritanos y no es bien recibido. Precisamente son estos hermanos, Santiago y Juan, que le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos a Dios para que les haga llover fuego a esta gente que te ha rechazado, ¿no? Y Jesús le dice, por favor, no hagan eso, ¿no? Y continuamos adelante, ¿no? Y esa situación pues quizás nos da una indicación de qué tipo de personalidad eran estos hermanos de Santiago y Juan, hijos del trueno, ¿no? Apasionados, quizás muy impulsivos. Y después se menciona Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo y después Tadeo. Este Tadeo viene siendo el Judas Tadeo, de quien tenemos nosotros aquí el santuario en Chicago, en la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, el famoso santuario de San Judas Tadeo. Pues este es el Tadeo que se menciona aquí en esta lista de los apóstoles. Después viene Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Y es impresionante que Jesús, entre lo que escoge, pues escoge a uno que a últimas lo traicionará. Y quizás la pregunta es, bueno, si ¿sabría Jesús de que éste lo traicionaría? Y si lo sabía, ¿por qué lo escogió, no? Y si no lo sabía, bueno, ¿por qué no lo sabía? Bueno, el hecho es de que Judas es escogido y que Judas forma parte de este grupo íntimo del cual Jesús se rodea para que después estos lleguen a ser una extensión de sí mismo en su misión. Muy bien, hermanos, pues es un evangelio corto, pero que nos muestra cómo Jesús se entiende a sí mismo y cómo Jesús tiene la necesidad de rodearse como maestro, pues, de sus discípulos, a quienes después él llama apóstoles como extensión de su propia misión, de que la misión de él tiene que ser compartida, ¿no? Y esto es algo muy importante para nosotros, ¿no? Jesús mismo comparte su misión y esto pues nos debe de recordar que también como iglesia somos llamados a vivir, a llevar, a implementar la misión de Dios en misión compartida y no simplemente dejarla a unos cuantos, al obispo, a los curas o a las monjas, ¿no? La misión de Dios tiene que ser implementada como un llamado que es parte de nuestro bautismo, de nuestro llamado fundamental como hijos e hijas de Dios, que Dios nos hará responsables de todo lo que Dios nos ha dado para que produzca frutos para el reino de Dios y para la salvación de otros, ¿no? Y esto tiene que ser una misión compartida. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.